Pues buenos días. Buenos días. A ver si podemos arrancar. Y bienvenidas y bienvenidos a este segundo seminario, que ya os conté un poco cuál era el propósito de provocar el debate en tantos ámbitos que hay ahora mismo, que son un auténtico desafío por el cual no sabemos muy bien cómo vamos a tener que transitar en los próximos años, ¿no? La universidad sabemos que está cambiando, hay ahora una serie de cuestiones sobre la mesa que tenemos que abordar y bueno, pues para inspirarnos estamos trayendo, como ya os dije en el primer seminario, pues ponentes de la máxima relevancia con distintos ámbitos de especialidad, distintas experiencias que bueno, pues nos van a contar un poco lo que conocen, cómo ven las cosas y a partir de ahí ya entraremos en un debate. Un debate que luego espero que continuemos dentro de la universidad, haremos lo que sea para ello. Y hoy nos acompaña, muchísimas gracias María por haber podido hacer hueco en tu agenda, la rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu. Yo creo que la Universidad de Navarra no necesita ninguna presentación, es bien conocida, es desde luego la universidad privada, es una gran universidad privada, excelente y bueno, en los rankings sabemos lo que pasa en España, ¿no? Que el sistema público en principio domina, pero bueno, la Universidad de Navarra siempre está ahí, porque es una grandísima universidad de la que hay muchas cosas que aprender. Yo siempre lo digo, no me cuesta nada decirlo. Donde ves algo que se hace bien, pues hay que copiarlo, si hace falta, si se puede, ¿no? María estudió en la Universidad de Navarra y es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular. Luego también tiene formación en programas de alta dirección de empresas del IESE, yo creo que el IESE lo conocéis todos, y bueno, también estuvo en el Albert Einstein College of Medicine en Nueva York. Es ahora mismo parte del Board of Trustees de la Catholic University of America. Y sí, deciros que lleva muchos años, me ha recordado un poco a mi trayectoria, ¿no? Tratando de compatibilizar la vida académica con la gestión. Ella fue vicerrectora a partir del 2005, ¿no? En esa época, y luego volviste a ser vicerrectora y ahora rectora, con lo cual, bueno, tú, vamos, conoces la dificultad, ¿no? de compaginar la actividad docente con la investigación, con la gestión y las problemáticas de la gobernanza de la universidad. Y además eres una gran conocedora en general, en un sentido general, de los temas de sostenibilidad, en los cuales también trabajas. Y de alguna manera el objetivo de la charla de hoy, de la conferencia de hoy, es que hablemos de la sostenibilidad, pero en su sentido más amplio. Evidentemente habrá que, de entrada, como nos has explicado, ver las definiciones, pero bueno, la sostenibilidad yo siempre la he planteado, vamos, más allá de los ODS, que son, bueno, un referente muy importante, como algo que está apoyado, ¿no? En los tres grandes pilares, ¿no? Está, por supuesto, la medioambiental, pero está también la social y la económica. Y si una de las tres falla, falla todo. Entonces yo creo que en ese sentido nos vas a dar según una conferencia muy interesante y luego pues bueno, vamos a ver qué inquietudes despierta en la gente. Y yo ya lo dejo, me siento para escucharte y muchas gracias a ti. Muchas gracias, rector, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Y la verdad es que, vamos, estoy encantada de estar aquí, primero porque estoy en una gran universidad y luego también porque me parece que este tipo de actividades son muy importantes, pararnos a pensar, ¿no? Es increíble que nos dedicamos todos aquí presentes de una manera u otra a una institución que se dedica básicamente a la investigación, pero el propio ritmo de la vida a veces nos dificulta hacer esto, pararnos y pensar. Así que enhorabuena también por esta iniciativa que me parece que, vamos, que seguro que es de gran utilidad y también por lo que pueda suscitar de debate y de aprendizaje conjunto. En este tema de la sostenibilidad lo voy a ir comentando, pero pienso que no se trata de copiar a nadie, sino de inspirarnos unos en otros y también en hacer ese aprendizaje cruzado, ¿no? Y os iré contando pues, cosas que hemos ido aprendiendo en la Universidad de Navarra. Entonces, en esta sesión lo que quería, en primer lugar, es comenzar con un breve marco teórico, muy breve, pero sostenibilidad es una palabra que se utiliza mucho, de maneras a veces un poco ambiguas, y me parecía que era interesante empezar definiendo. Y lo hago
con 3 brochazos, sé que también hay artes por aquí, 3 brochazos, 3 pinceladas, la sostenibilidad en 3 conceptos, ¿no? ¿Qué entendemos por sostenibilidad? La primera definición, a ver, el término es antiguo, pero la primera, en fin, definición así o momento en el que uno puede decir cuando se habla en concreto de desarrollo sostenible fue en el informe Brundtland sobre nuestro futuro común, llamado así porque lo dirigió Gro Brundtland, la entonces primera ministra de Noruega, y la definición que se daba ahí de sostenibilidad era desarrollo sostenible, aquel que permite satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Año 87. Esto es lo que, el primer atributo del desarrollo sostenible sería la solidaridad intergeneracional. Podemos decir que la sostenibilidad es una invitación a mirar a largo plazo. No si ahora tengo mis necesidades cubiertas, sino es posible esta forma de vida de modo prolongado en el tiempo, generación tras generación. Es sostenible en el tiempo. O sea que el primer atributo es la sostenibilidad temporal. El segundo atributo es la mirada holística, porque a diferencia de los movimientos de los años 70, no sé dónde os pillaron los 70, pero a mí me pillaron de adolescente y yo era una ecologista, tenía una chapa incluso que decía soy ecologista. Entonces en los 70 hay un movimiento ecologista importante, pero con una mirada un poco monocarril de nos estamos cargando el planeta y lo que tenemos que hacer es, vamos, había hasta propuestas de ecología profunda, de acabar con el 90% de la población humana para que no contamine, ¿no? Por ejemplo, somos una especie invasora y contaminante, eliminemos la especie humana. Y dices, vale, bien, pero esta es la solución, eliminar la especie humana. Y además siempre te preguntas, ¿tú, autor, estás en el 10% que se muere o en el 90%, no? ¿Cómo va la cosa? A diferencia de esas posturas a veces un poco, digamos, vamos a decirle de monovisión, la sostenibilidad es interesante, compleja y difícil porque lo que viene a decir es las soluciones a nuestros problemas, el modelo de desarrollo tiene que hacer compatibles las 3 cosas: el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo medioambiental. O sea, tiene que haber una armonía entre las 3 cosas. Cuando les explico a mis estudiantes esto, les pongo ejemplos de fábricas. Digo, es que una fábrica, si va muy bien económicamente pero maltrata a sus trabajadores, mal. Si va muy bien económicamente pero contamina de una forma terrible su entorno, mal. Necesitamos que haga las 3 cosas, que vaya bien económicamente, que socialmente tenga un impacto positivo y que desde el punto de vista medioambiental también contribuya no ya a no destruir el medio ambiente, sino a preservarlo y mejorarlo. Este es el planteamiento. En el momento en el que metemos mirada holística se complican las cosas, porque se trata de hacer unos equilibrios no siempre fáciles. El tercer atributo, junto con la mirada holística, es que simultáneamente el concepto de la sostenibilidad nos habla de autocrítica y de compromiso. Autocrítica. La idea es, nos lo hemos montado mal. O sea, el mensaje de la sostenibilidad es, nos lo hemos montado mal. En el siglo XX hablábamos de países desarrollados y subdesarrollados o en vías de desarrollo. Yo soy de las que todavía en el cole he pillado lo de somos un país en vías de desarrollo, ¿eh? No sé, solo los veteranos aquí habrán oído eso. Y entonces el concepto era simple. O sea, hay una vía deseable, que es la de los países desarrollados, y hay unos pobres que no lo han conseguido y a ver si conseguimos que lleguen ahí. La apuesta por el desarrollo sostenible viene a decir, no, es que en realidad lo que estamos haciendo es tener un modelo de vida, de consumo, por ejemplo, de contaminación, que si se aplica a toda la población mundial es insostenible. Nos lo tenemos que hacer mirar los países desarrollados. Entonces, hay una mirada crítica. Esto no es venga todos aquí porque este aquí no es sostenible. Y junto con eso también hay un cierto optimismo en la apuesta por la sostenibilidad, porque ante pues, las dificultades, los desastres ambientales, etcétera, lo que viene a decir es otro mundo es posible, vamos a remangarnos y hacer algo. O sea que es autocrítica, pero también compromiso. Y la visión optimista de se puede hacer algo. Bueno, se podrían definir de otras maneras, pero creo que estos 3 trazos nos dan un poco la idea de qué se pretende con la idea de sostenibilidad. Ver con ojo crítico nuestra forma de vida, pensar en alternativas, que además tenemos ahora un desarrollo tecnológico que nos permite pensar en soluciones creativas, alternativas
que hagan posible que a la gente le vaya bien, que al planeta le vaya bien y que a la economía le vaya bien. Este sería el reto del desarrollo sostenible. En los últimos años, y como muy bien indicaba el rector, se ha hecho una identificación de la sostenibilidad con la Agenda 2030. Yo también considero que lo que ha servido la Agenda 2030 ha sido para hacer visible el compromiso de muchas entidades con este proyecto, cosa que no consiguieron otras agendas previas como los Objetivos del Milenio, que más o menos se pensaba que era una cosa de la ONU, ¿verdad? Y en cambio aquí sí que vemos que hay una apuesta fuerte por parte, o al menos teórica, ¿eh? Luego podemos además criticar lo que queráis, porque somos universitarios y podemos luego criticar y quedarnos a gusto, criticar a todos, a los gobiernos, a las empresas, a todos, porque no siempre hay coherencia detrás de la adscripción a la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? Creo que hay un ejercicio interesante que es ver qué personas se consideran, por ejemplo, los ODS como etiquetas de colores que se ponen a lo que ya hago para quedar bien, que eso es una opción, ¿eh? O sea, lo que ya hago, le pongo un post-it de coloritos y digo, pues mira qué bien, oye, ejercicio que no deja de ser interesante, porque a veces uno descubre que está haciendo más por la sostenibilidad de lo que pensaba, pero creo que nuestro reto es pasar de la etiqueta a la caja, es decir, pasar de lo bidimensional a lo tridimensional. En cada uno de esos objetivos hay un contenido, una profundidad, o lo puede haber, y ahí entra la misión de la universidad, ¿no? ¿Qué pinta la universidad en este escenario? De primeras, las tres características que os decía antes nos hacen ver que la universidad tiene algo que ver aquí, ¿no? Y vamos a recordarlas. Solidaridad intergeneracional. Es que aquí tenemos la formación de las nuevas generaciones. O sea, estamos, y de hecho vivimos en esa solidaridad intergeneracional, profesores, estudiantes o directivos o personas que estáis en gestión y los estudiantes para los que trabajamos. Somos un punto de encuentro de generaciones muy interesante. Mirada holística. En pocos sitios del mundo puedes tener la aportación de una persona del ámbito de la ingeniería y del arte. Esto es la universidad, eso es lo que puede proporcionar la universidad. Y luego, en tercer lugar, autocrítica y compromiso, pues crítico se nos da muy bien al mundo universitario. Lo interesante es que seamos capaces de la parte del compromiso, ¿no? En fin, de arremangarnos y hacer algo al respecto. Y sin olvidar a los jóvenes. Os decía que solidaridad intergeneracional, estas características están sacadas de un documento que eran los ODS y la juventud, ¿no? Muchas veces en la universidad, no sé si sucede aquí, pero la energía para hacer algo al respecto viene de abajo de la gente joven, que le importa, que le preocupa qué está pasando pues, con nuestro mundo y sus problemas, ¿no? Esos jóvenes que van a ser líderes, pensadores críticos, innovadores, comunicadores, y que son como una gran potencia que tiene la universidad. Así que nos corresponde aportar desde nuestras tareas propias ese plus de la actividad universitaria. Entonces vamos a ver a continuación las tareas propias de la universidad, o algunas, no he entrado en mucho detalle, pero cómo se puede abordar la sostenibilidad desde la docencia, desde la investigación y en la propia vida de la universidad, ¿no? Vamos a verlo así como en teoría y luego voy a compartir con vosotros algunas experiencias que hemos tenido en la Universidad de Navarra para luego pues, debatir y hablar de lo que os parezca. Porque de lo que se trataría, fijaros, y esto también lo veo interesante que sea así, el documento, ese pequeño documento que os han dado, que vamos, lo utilicé en un seminario similar hace unos años en Manchester, y la idea era suscitar preguntas de la relación entre el compromiso con la sostenibilidad de la propia universidad y el entorno. Pero ahí la primera pregunta es, ¿cómo es mi proyecto de universidad? Creo que uno de los retos que tenemos como universidad es que la sostenibilidad no sea una especie de tarea adicional que se nos echa encima, sino que esté metida dentro de nuestro genoma, que esté vinculada con nuestras actividades propias. Porque si no puede ser sencillamente o una moda o un maquillaje, ¿no? Y lo que yo os propongo es que ese compromiso con el desarrollo sostenible en realidad nos puede ayudar a ser más y mejores universidades. O sea, que no se trata de hacer unas cosas ajenas a lo nuestro, sino
poner la universidad al servicio de las necesidades actuales de la sociedad. Creo que este es el tema. Acercarnos con nuestra identidad y tareas propias a lo que necesita ahora mismo el mundo. Entonces vamos a ver cada uno de esos ámbitos propios de la universidad y cómo se pueden abordar o cómo pueden acometer la sostenibilidad, ¿no? Entonces, lo primero está la tarea docente de la universidad, nuestros grados, nuestros posgrados. Y aquí pues, hay experiencias en la CRUE, por ejemplo, que hay toda una sectorial en la que se tratan estos temas de sostenibilidad. Se habla de la sostenibilización curricular. Y uno de los planteamientos es decir, bueno, tenemos ya materias en las que se pueden introducir contenidos que tengan que ver con sostenibilidad. Que, por ejemplo, una materia que sea muy técnica, no me atrevo a decir ninguna, ¿verdad? Porque voy a hablar de bioquímica, que es lo que sé, ¿no? Imaginemos métodos en bioquímica y biología molecular. O sea, no puede ser la cosa más específica y concreta, ¿no? Bueno, pues la investigación biomédica, por ejemplo, tiene mucho que ver, la propia actividad investigadora, con cosas como gestión de residuos. O sea, la cantidad de plástico que se genera en un laboratorio, igual os pasará a vosotros también, ¿no? Que son todo de usar y tirar, pipetas, usar y tirar, todo lo que se quema, todo lo que... ¿Podemos plantearnos una forma de gestionar todo eso que sea más económica, que genere menos plástico, ¿no? que también sea segura para las personas, por decir algo, ¿eh? O sea, cosas como la eliminación de la radioactividad de la investigación, que se ha ido haciendo. Nunca, la verdad, yo no sé si responde a un deseo de no generar residuos radioactivos y de proteger la salud de la gente o a una cuestión económica, no tengo ni idea, pero eso es una decisión buena que podemos hacer por fluorimetría, lo que antes hacíamos con radioactividad. Eso es una decisión buena, por decir cosas así de mi área y no meterme en las vuestras. O sea, que en cualquier materia se puede meter yo os diría esa aproximación social, que de eso va, ¿eh? Esa aproximación social de pensar en el bien común. Es trufar nuestras materias de compromiso social. Obviamente, la sostenibilidad en sí misma puede dar lugar a nuevas asignaturas, a nuevos contenidos, a nuevos programas. También porque es un tema que se está desarrollando en el ámbito de la empresa y la sociedad reclama conocimiento de estas materias. Se puede hacer un abordaje también desde más práctico, desde el punto de vista de trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, o finalmente se puede ver como una actividad de voluntariado externa al currículum, ¿no? Todas estas aproximaciones son compatibles y, vamos, luego os comentaré alguna cosa que vivimos en la universidad, pero junto con las cuestiones de contenidos, creo que también merece la pena pensar que la metodología puede reflejar ese compromiso social y ambiental. Y ahí hay una aplicación que igual también la tenéis aquí. O sea, yo hablo con el desconocimiento que casi he preferido, porque tuve la tentación de decir, voy a estudiarme todo lo que hace. Pensaba, no, así puedo decir, no os conozco, y entonces si meto alguna pata, pues decir, es que no os conoce. Y es casi preferible esto. Entonces, la metodología de aprendizaje-servicio, que está muy desarrollada en los países anglosajones, en algunos casos más en la enseñanza media, pero tiene una aplicación universitaria muy interesante y se trata de actividades que pueden ser las prácticas de una asignatura, la asignatura en su conjunto, un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster, una tesis doctoral, que junto con el conocimiento y la adquisición de competencias por parte del estudiante, esa actividad tiene un impacto social o ambiental y soluciona un problema real de la sociedad. Entonces es como una evolución del voluntariado, ¿no? El voluntariado estudiantil puede ser voluntariado, no sé, campaña del kilo en Navidad, pues venga, vas a los supermercados, cosa loable y súper importante. Puede ser un voluntariado profesional, no, es que yo soy nutricionista y hago que el pack de alimentos para las familias que no tienen recursos sea equilibrado nutricionalmente. O puede ser aprendizaje y servicio. En mi asignatura de nutrición, las prácticas son ir al banco de alimentos y hacer una tabla de, no sé, contribución calórica de los distintos alimentos y de dietas equilibradas. Me lo supervisa un profesor, esto ya lía la cosa, complica la cosa. Lo supervisa un profesor, se evalúa qué se consigue con eso, que
que esa actividad esté incrustada en la docencia. Es lo que os decía antes. O sea, que se trata de hacer sostenible la sostenibilidad, que no dependa de, perdonad el término, el motivado o la motivada, ¿no? Que, oye, que genial, mientras está, luego se jubila y se acaba la cosa. Pues, y muestra así también el compromiso de la institución pues eso, ¿no? con la sostenibilidad. O sea que metodologías también, y en concreto esta, pueden ser de mucho interés. Bueno, pues eso sobre la docencia, sobre la investigación. Lo primero que quería con esta diapositiva es decir lo importante que es la contribución de la investigación a la sostenibilidad. Primero, por el tema de la fiabilidad. Aquí también podríamos hacer un poco de terapia de grupo luego sobre los límites de la ciencia y cómo se está poniendo complicado todo el mundo, de las publicaciones, las revistas depredadoras y todo esto. Pero el hecho es que en este tema hace falta información fiable, conocimiento fiable. Y aquí las universidades tenemos, me parece, la oportunidad de ser referentes en la sociedad de conocimiento basado en evidencias y basado en el rigor de la investigación. Esto me parece que es muy importante también por cosas que pasan, que luego si queréis comentamos un poco, ¿no? Porque si no está el riesgo de la politización o de la manipulación de terceros que va lanzando noticias falsas que lo habréis oído todos. No, que esto es para todo, bueno, en fin, me voy a meter ahora que si el cambio climático no, porque cambia, bueno, la meteorología y el clima, hay muchas cosas que, pues eso, que necesitas ciencia y que si no caen en manos, pues que las usan malamente. La otra aportación propia que comentaba antes, la interdisciplinaridad, es que nuestros problemas son muy complejos. El COVID creo que ha sido una experiencia muy interesante porque nos ha mostrado cómo nuestros problemas no suelen ser unilaterales. Tenemos un problema científico. Oye, ahí la ciencia saltó como una pantera y clonamos el virus en tiempo récord. Nunca se había ido tan rápido un virus. La empresa salió al paso, nunca había tan rápido. Si es que fue un prodigio de la ciencia y de la colaboración público-privada y de la empresa. ¿Y dónde surgen los problemas? Comunicación, en la gestión de las vacunas, en el acceso en determinados países, el no acceso a la vacunación, en ideas, ¿no? Que la vacuna te iba a producir esterilidad. Sí, porque no, es que en realidad las vacunas son muy peligrosas y de repente poblaciones enteras que no se vacunaban. Y, no, en Estados Unidos, según de qué partido eres, te vacunas o no te vacunas, ¿no? Como digo yo, ningún español, en fin, los españoles nos gusta que el médico nos dé algo, aunque sea un pinchazo, ¿no? Entonces, y nos han vacunado desde pequeñitos, pero vamos, países enteros que se han montado toda una película, ¿no? Teorías de la conspiración y dices, perdona, que el problema no es científico, que el problema no es de músculo empresarial, el problema es ideas locas que circulan. Entonces, ahí tenemos que estar al quite de las universidades, ¿no? Y luego es un reto y una oportunidad para la investigación aplicada. Me han hablado de la sesión que tuvisteis, la sesión anterior, no sé si encaja con esto, pero he puesto esa cita en inglés porque no me he atrevido a traducirla, porque era en inglés el artículo, pero lo que viene a decir es que hay un cierto sentido de universidades, por favor, poneros a la altura de los problemas de la sociedad. Sabemos que vuestras tareas son lentas, que vuestros ritmos son otros, pero os necesitamos más cerca, ¿no? Esto desde la crisis del 2008 ha sido un movimiento en todas las universidades. Y en ese pequeño artículo que me parece interesante, que se llama ¿Puede una universidad salvar el mundo? O sea, ¿hasta qué punto qué podemos hacer y qué no podemos hacer las universidades? Pero viene a decir esto, que hay un sentido de que hay como un gap demasiado grande entre las necesidades y las decisiones que hay que tomar y la tarea universitaria. Entonces, esto nos lleva a esa investigación. Estoy en una politécnica y muchos de vosotros tendréis una investigación súper aplicada por vuestra propia naturaleza, pero en general cuando tienes, en fin, facultades de todo tipo y condición, hay cierto debate entre la universidad en lugar de la investigación básica, la distancia con la aplicada. Hablamos de eso si queréis luego, pero bueno, creo que estamos llamados a hacer investigación aplicada de calidad. Ahí lo dejo.
En Estados Unidos han pasado cosas interesantes en este sentido y, de hecho, a veces se habla de la cuarta misión. Por cierto, pequeño paréntesis, no he hablado de la tercera misión, que, como sabéis, tiene unas definiciones amplias y en algunos casos se mete ahí desde el emprendimiento hasta el compromiso con la comunidad local, hasta la difusión de la cultura, hasta la formación de la ciudadanía. Y no se me olvida, lo mantenemos ahí como en la mente. Pero esta cuarta misión, en algunas universidades, sobre todo de Estados Unidos, que tienen unos recursos que no tenemos otros, ¿verdad?, se han planteado como, oye, vemos que hace falta esa solución a los problemas del momento con una visión interdisciplinar. El sistema, como veremos en la siguiente diapositiva, no lo facilita. Desde arriba organizamos un instituto, unas convocatorias. Entonces han ido apareciendo esas iniciativas, generalmente lideradas por los órganos de gobierno de las universidades, que implican trabajo interdisciplinar sobre la Y, que muchas veces, para tener esa cercanía con los problemas, lo que hacen es incorporar a profesionales y a personas más cercanas a la realidad de las empresas, etcétera, pero eso sí, con una mirada investigadora, de modo que son una cosa interesante de investigar sobre la relación entre investigación y acción, ¿no? Vamos, aquí tenéis unas cuantas de distintos centros con ese enfoque. Vamos a intentar una aproximación muy orientada a la solución de problemas. Bien, no todo el mundo se puede permitir esto, ¿no?, crear un instituto orientado, pero bueno, la idea de hacer algo para fomentar la interdisciplinariedad y la solución o las propuestas más cercanas a los problemas, sí que pienso que puede ser un punto de reflexión para todas las universidades. Hablemos brevemente de las dificultades, ¿no?, de meter la sostenibilidad en la docencia y en la investigación. Hay que conocer las dificultades también. Una dificultad clara es pues, que está planteada la universidad en silos. Esto es así. Tiene que ver con el avance de la investigación y con la especialización. Suelo decir que los profesores nacemos en un área de conocimiento, además te sabes la tuya hasta con el numerito de la UNESCO, ¿no? Y naces, creces, tienes tu lenguaje, tus historietas, tus héroes, ¿no?, tienes toda una cultura de tu área, tus chistes propios, todo eso, ¿no? Claro, eso es fruto, como digo, del avance de la ciencia y de que necesariamente la investigación es de nicho y especializada, pero dificulta la comprensión y el entendimiento con otras áreas. Luego, la financiación también está planteada de forma especializada. No es fácil encontrar convocatorias para cosas interdisciplinares. No es fácil. Y menos todavía pues, contratar a no académicos para una investigación. Es que no está pensado así el sistema, ¿no? Y lo mismo para la introducción de contenidos. Vete tú a decirle al profesor súper especializado en tal que meta algo del impacto social de, oye, perdona, que yo no soy de sociología, ¿no? O que yo no soy... Bueno, entonces, esta historia de los hilos, pues hay que conocerla y hay que ver pues, la forma de intentar salir de los hilos, ¿no? No romperlos porque necesarios son. Y luego también hay una dificultad, vamos, que tiene que ver con la adhesión de nuestra comunidad a este tema. O sea que, como vamos a ver ahora, para que esté presente la sostenibilidad en la universidad, pues hace falta que la gente se comprometa con el tema. Y pues aquí el mundo se divide en tres grupos, los que están súper comprometidos, los que no saben muy bien qué pensar y los que están absolutamente pasivos y en contra. No hace falta que... No voy a decir manos arriba, no. Aquí cada uno que piense lo que quiera, ¿verdad? Pero bueno, y es cierto que a veces los mensajes que llegan de la sociedad nos lo ponen difícil a los que pertenecemos al grupo 1, al que pertenezco, por si no se me nota todavía, ¿verdad? Pues porque hay mensajes confusos y ya ni os cuento la ciudadanía, que dice, oye, a ver si nos aclaramos con el ozono, o sea, que había un agujero, que ya no está el agujero, que hay demasiado ozono, pero hay mucho, hay poco, ¿qué pasa con el ozono? Son temas complejos. Espérate, nos sentamos y te explico. 1, ¿qué es el ozono? 2, ¿dónde está el agujero? 3, ¿cuál es el problema? Es que están respirando más del que deben, en fin. Entonces, temas complejos que a veces, además, se utilizan mal, pues como ha salido hace poco, ¿no?, la normativa europea contra el greenwashing. Entonces, todos los productos bio con etiqueta verde, pues la mitad ni son bio y el verde pues lo usan para atraer, en fin, compradores y punto, ¿no? Luego, no sé si os pasará aquí, pero ámbito universitario, ¿pero qué es por sostenibilidad? Porque en realidad la definición del término no es del todo...
Es tan amplio, todo es sostenibilidad, nada es sostenibilidad. El carácter holístico tiene la contrapartida de que es tan amplio que todo y nada puede ser sostenibilidad, ¿no? Y ya, pues ya la ideologización, las posturas, el negacionismo, todo eso son dificultades con las que tenemos que lidiar. Bien, hemos hablado de docencia, hemos hablado de investigación y hay un tercer ámbito relevante que es la propia vida de la universidad, ¿no? La universidad, si queréis, como empresa, vamos a llamarle así, ¿no? Como lugar en el que viene gente a trabajar, como lugar que tiene pues, sus instalaciones, sus procesos, sus suministros. Y este es un ámbito también importante, sobre todo porque, primero, puede tener un impacto relevante en una comunidad universitaria. Somos un sitio interesante las universidades, ¿eh? Si habléis con cualquier empresario, ¿no? Que tenga una empresa de otro tipo, pues sí que sea industrial, pues bueno, aquí tengo un personal, unos procesos y luego tengo unos clientes. Pues que aquí tenemos metidos dentro nuestros estudiantes que encima se renuevan cada 4 o 5 años, o sea, tenemos un recambio brutal, ¿no? Tenemos, por supuesto, pues eso, estructuras de todo, ¿no? Necesitamos espacios, necesitamos, yo qué sé, cafeterías, necesitamos instalaciones deportivas, somos una mini ciudad, una universidad es una mini ciudad. Entonces, su propia comunidad, en cómo está montado ese campus, recibe unos mensajes y puede, a través de esa propia vida de la universidad, pues, en fin, adquirir un mindset, una visión sostenible de las cosas. Luego tenemos todas las empresas que se relacionan con nosotros, digamos, cadena de suministros por entendernos, ¿no? Y luego, claro, tenemos impacto en la sociedad, pues en las familias de esos chavales, ¿no? La gente con la que colaboramos en la investigación. O sea que tenemos muchas posibilidades de impacto con la propia vida de la universidad. Y entonces esto nos llevaría a hacer una gestión sostenible del propio campus, pues desde pues eso, ¿no? Políticas, normativas, hábitos de empleados y estudiantes. Esto, dicho de otra forma, lo que no podemos es estar hablando que queremos contribuir a la sostenibilidad y, no sé, y tener una mala gestión de nuestros recursos, del agua, de la luz, ¿no? De los residuos. Pues lo primero, casa ordenada, ¿no? Y para eso pues hace falta tener métricas, objetivos, planes de acción. Luego os comentaré cosas que hemos hecho en la universidad y luego contarlo, que se sepa que la propia vida de la universidad se intenta que vaya en esta dirección. Bueno, pues estábamos en lo teórico, ¿eh? Hemos hablado de sostenibilidad, su definición, sostenibilidad y universidad y los distintos ámbitos. Y ahora os voy a contar lo que hemos ido aprendiendo en la Universidad de Navarra. Empezamos con este tema hace bastantes años. Os cuento solo un chascarrillo. Una cosa que hicimos fue hace bastantes años, así no sabéis qué edición fue. Fuimos a Green Metrics y buscamos universidades que estuviesen muy alto en el Green Metrics, que es uno de los rankings que hablan de gestión del campus sostenible. Y vimos 2 universidades en Reino Unido, no voy a decir cuáles, y pensamos, oye, esto está cerca, relativamente, Pamplona además, un pequeño puente aéreo, pues vamos a visitarles y que nos cuenten cómo lo han hecho. Para mí fue una experiencia buenísima, porque una de ellas, el planteamiento de ser sostenible se basaba fundamentalmente en pasta, Entonces tenían un edificio entero con huella de carbono cero. Bueno, tiene huella de carbono cero, pero era para química y era de madera. Se les había incendiado 2 veces. Dice, en la huella de carbono estarán metiendo las emisiones de los incendios, porque yo no pondría, sinceramente, no sé vosotros, un edificio para química hecho de madera. Pero bueno, bien. Entonces, claro, se había pagado una Big Pharma y era el buque, vamos, el estandarte de... Bueno, y nada. Pero esta misma tenían un problema con los patos. Entonces, esa parte yo me la perdí. Además, que yo era bióloga y creo que se lo contaron al gerente, que es ingeniero, y entonces hablaban entre ellos hoy tenemos un problema con los patos, ¿y qué hacéis? Y dice, vamos por la noche y rompemos los huevos. O sea, los que salían súper bien en el campus sostenible iban destruyendo huevos de patos. Lo hacemos por la noche porque como se enteren los grupos ecologistas y dicen, oye, a ver, también os digo, a veces hay que matar animales, o sea que los biólogos sabemos que las especies invasoras son malas y a veces... Pero bueno, oímos esto y pensamos, este modelo está ligado a la pasta y por otro lado, pues no, en fin. Y la otra universidad, en cambio, tenía un planteamiento mucho más modesto en cuanto a medios, no tenían ahí unos edificios,
pero habían hecho un planteamiento muy de la comunidad universitaria. Entonces, por ejemplo, habían mentalizado a los estudiantes, habían hecho una encuesta, ¿qué es lo que queréis? Era un campus urbano, querían espacios verdes, y entonces pensaron, bueno, pues la biblioteca que tiene una terraza, vamos a hacer un espacio verde para los estudiantes. Hicieron un proyecto súper bonito en el que los propios estudiantes crearon el jardín, buscaron las especies más adecuadas para ese lugar, hicieron el compost con los propios residuos que se generan en la universidad, decoraron ellos. Entonces tenían un espacio que además había conseguido que fuesen las abejas, que las abejas son importantes. En Inglaterra además las aman muchísimo. Entonces pues habían conseguido recuperar una especie local que no... Y dices, bueno, este es el planteamiento, ¿no? La universidad tenía un pequeño programa transversal para todos los estudiantes, todos sabían de qué iba esto. Entonces pensamos, nuestro modelo es más bien el 2. Primero, no tenemos nadie que nos pague un edificio de madera, pero sobre todo porque eso es la sostenibilidad metida en la propia vida de la universidad, ¿no? Bueno, pues eso es un pequeño aprendizaje que tuvimos y de ahí sacamos lo que he llamado yo unos principios, unos aprendizajes, si queréis, ¿no? El primer aprendizaje, o el primer principio, es el principio de liderazgo. Es decir, si una universidad quiere apostar por la sostenibilidad, tiene que empezar desde arriba, o sea, desde el rectorado, la verdad. O sea, tiene que verse que esto es un tema estratégico y prioritario. No basta con poner una oficina de sostenibilidad e intentar que motiven y que hagan eventos. Tiene que venir desde arriba. En segundo lugar, el campus tiene que responder a lo que se dice. De hecho, en esa segunda universidad decíamos, ¿por dónde empezaríais vosotros? Y nos dijeron, haced algo en docencia y haced algo en el propio campus. Porque las dos cosas tienen que ir acompasadas sencillamente por coherencia, ¿no? Porque si no, el riesgo de que se perciba como un greenwashing también es alto. Entonces, iniciar una gestión del campus pues que transmitan una cultura sostenible. El tercero es contar con las fuerzas internas, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido experiencias interesantes. Empezamos, que eso, cuando yo era vicerrectora, creé lo que llamé una mesa verde. Entonces, reuní a todos los obsesionados con este tema y teníamos unas reuniones que eran lo más parecido a Alcohólicos Anónimos. De aquello era, qué mal está el mundo, la universidad es súper incoherente, entonces cada uno contaba su novela y, sinceramente, fue bastante inoperante. Pero me sirvió para detectar a quién mata por esto, ¿no? ¿Quién mata por esto? Entonces teníamos identificados los 20, 30 profesores pues, que habían tenido iniciativas particulares o que estaban muy en su nicho pero que tenían interés por esto. Bueno, pues, en fin, importante detectar quiénes son nuestros valedores, nuestros paladines sostenibles en la propia universidad. Y junto con eso, ver cómo se les pone en contacto para que hagan cosas juntos con el de al lado, que es un paladín de otra área. Entonces, no sé, igual también depende de las áreas de conocimiento, una vez más, pero no es fácil salir del silo, no es fácil salir del silo. Entonces, intentar hacer acciones con estos paladines, ¿no? que les pongan en contacto. Y luego, contar, y este sería el cuarto principio, con el entorno. El entorno puede ser la comunidad local, el entorno puede ser iniciativas de ciencia ciudadana, el ayuntamiento. Ese documento que os he pasado es para pensar, ¿no? en cómo contribuye mi universidad o cómo puede contribuir más, pues en este caso a Valencia o a este barrio. O a veces tiene que ver con instituciones que nos buscan y nos dicen, oye, nos gustaría contar con vosotros para, ¿no? Teniendo en cuenta que hay mucho interés en esto, pues es también una oportunidad de ampliar la red de relaciones de las universidades, con empresas que estén metidas en esto, con personas que quieren pues, favorecerlo en las comunidades locales. Contar con el entorno es una forma de potenciar y de co-crear con los demás. Luego, ayuda, no es imprescindible, pero ayuda a tener un proyecto estrella, ¿no? Un proyecto transformador, algo de la docencia, algo de investigación que visibilice este compromiso. Os he puesto ahí un renderizado de nuestro proyecto estrella que está por construir. Es un renderizado, de momento no hay nada más que un parking de superficie, pero tenemos una apuesta por un centro que se llama Bioma, Biodiversidad y Medio Ambiente, que va a ser un edificio con aulas, laboratorios a docente e investigador, pero va a contener un instituto de investigación que ya existe, que lo que hace es evaluar el impacto de la acción humana sobre los ecosistemas
y luego una zona de museo de ciencias con un proyecto educativo que va a servir como altavoz para la sociedad, ¿no? O sea, tenemos un proyecto que nos sirve para visibilizar el compromiso con la sostenibilidad. Pues cada uno tendrá una cosa, o sea, que no tiene por qué ser esto, pero algo que visibilice la apuesta por la sostenibilidad. Y luego, también un aprendizaje de estos años es que uno se puede inspirar en todos, pero que uno tiene que buscar su propio modelo. Incluso, aunque a veces te lleve a salir peor en los rankings, ¿no? Nosotros, una decisión que tomamos, hubo unos años que estábamos obsesionados con tener nuestra unidad de sostenibilidad. Y decimos, ¿y dónde la metemos? ¿Y qué competencias le damos? ¿Y qué presupuesto? Pero va con gerencia, va aparte. Y al final decimos, no, vamos a hacer un intento de que esté transversal en todo. Si de verdad queremos que esté integrada, vamos a intentar que nuestras estructuras actúen conforme a esos principios, más que crear una oficina. Eso te perjudica en los rankings, que te beneficia tener una oficina, pero tomamos la decisión de que no nos importaba salir mal en la foto, porque nos parecía preferible, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es mi modelo? Con mis puntos fuertes, con las necesidades de mi entorno, con mis propias, no sé, áreas de especialización, etcétera. Bueno, pues con esto paso ya rápidamente a las experiencias, algunas cosas, por si dan ideas, y luego ya si queréis hablar. En gestión del campus. Nosotros tenemos un campus parecido al vuestro en cuanto a con un componente natural importante, en Pamplona sobre todo esto, que es la parte que es campus más verde, si queréis. Habíamos definido hace unos años lo que llamamos los principios rectores del campus. Queríamos un campus vivo, que fuese una zona, en fin, con un entorno natural, vivo también en cuanto a paseable, cercano, un campus que enseña, que su propia actividad reflejase su naturaleza universitaria, que enseñe también actitudes respetuosas con el medio ambiente, con las personas, un campus abierto a la ciudadanía, en el que pudiera pasear, y de hecho así es, ¿no? Sin vallas, un campus sostenible, que hable de sostenibilidad pues en su propio funcionamiento, y un campus innovador. Estos eran los principios. Hace un año lo que hicimos fue pedir, trabajamos mucho con ellas, fue una consultora que nos hizo una matriz de materialidad de sostenibilidad de nuestro campus. Os pongo ahí un pantallazo sin más para que veáis un poco la idea, o sea que se fueron buscando distintas áreas, ítems, subítems, definidos, pues, yo qué sé, emisiones de gases en el campus, ¿no? Una definición de qué tipo de indicadores necesitábamos, cómo se podía optimizar esto, acciones vinculadas a la gestión sostenible de la cuestión que se tratase y los indicadores según distintos rankings o según distintas acreditaciones de sostenibilidad, ¿no? Y con esto lo que buscamos es decir, oye, vamos a ver, los rankings sí que sirven y son útiles como punto de referencia de lo que se considera o de lo que hacen otros en este ámbito, ¿no? Entonces, este documento que si os interesa os lo mando, para que veáis un poco. Y de ahí lo que hicimos fue sacar una serie de proyectos concretos, de modo que en nuestra gestión del campus fuésemos abordando pues, distintos ámbitos, ¿no? Entonces, aquí tenéis los proyectos de este año, ¿no? De aquí a 4 años vista. ¿Qué es lo interesante tal vez aquí? Pues, por ejemplo, desconexión del edificio de arquitectura. Lo que intentamos es que estas cosas estuviesen vinculadas a la investigación y a la docencia. La desconexión del edificio de arquitectura es un edificio de los años 70, es muy difícil hacer sostenible un edificio ya construido hace 30 años. Es más fácil empezar uno nuevo que sea sostenible o que sea autoabastezca. Entonces, ¿qué requiere un edificio de los años 70? Pues necesita hacer una pastilla de instalaciones adicional para conseguir ese. Y luego tienes que monitorizarlo para ver todo, ¿no? Para ver cómo son la evolución de temperatura, de emisiones. Entonces, ese proyecto forma parte de una tesis doctoral financiada por una empresa. Es un ejemplo de una empresa interesada en desconexión de edificios un poco antiguos, unos investigadores, profesores investigadores que están trabajando en ese tema. Esa empresa, Saltoki, justamente además provee de los elementos y les sirve de banco de pruebas de sus propias instalaciones. Entonces estás haciendo un trabajo de investigación que luego
se puede clonar en edificios en Pamplona, en Valencia o en donde sea, para hacer que sean edificios autoabastecibles. Entonces, estás mejorando tu campus con financiación externa de una empresa, generando conocimiento y, como es investigación, poniéndolo al servicio de la comunidad científica. Entonces, ese es un ejemplo de la investigación metida en la gestión del campus, ¿no? O el GIS, pues hemos geolocalizado, este año ha sido el año del GIS, hemos geolocalizado todo en el campus. La idea para el año que viene es crear un gemelo digital, hacer un gemelo digital de la universidad, saber exactamente qué pasa, desde cuántas personas hay en cada habitación hasta cómo son. Claro, esto es monitorizar absolutamente todo y poner sensores por todas partes, y luego qué haces con los sensores. O sea, supone una gestión del GIS para que luego haya una gestión inteligente de los espacios y de los, pues eso, ¿no? de los medios de los que dispones, ¿no? Entonces, pues ahora están viendo, oye, pues este edificio, según cómo haya sido la temperatura nocturna, hace falta poner o no calefacción, igual te puedes ahorrar un montón en calefacción con una buena gestión de las persianas. Es que hay cosas así, ¿eh? O haces un nuevo edificio, pues según cómo esté orientado, puedes evitar con un sistema de espejos y de tal, pues consumir electricidad. Bueno, otro ejemplo de docencia. El año que viene veis que pone reservas de espacios, relación huerto-bosque. Pues un grupo de estudiantes de biología hacen un trabajo fin de máster sobre cómo renaturalizar un trozo de nuestro campus. Entonces, un trabajo de investigación, qué especies son las que hay que poner ahí, y la idea es hacer un proyecto que luego sirva para la comunidad universitaria. Bien, en investigación, dos cosas. Poner en contacto, romper los hilos. Entonces, hemos creado unas sesiones que se llaman tiempo de compartir, y que lo que hemos tenido 5 el año pasado, llevamos este curso, y lo que hacemos es poner con un tema a investigadores y profesores de 2 centros, de 2 facultades, no todos con todos, sino de 2 en 2, que hemos visto que nos funciona mejor, ¿no? Y de ahí están saliendo posibilidades de colaboración. Y junto con eso, pues hemos hecho una convocatoria de tesis doctorales de sostenibilidad, que también pedimos que sean de 2 áreas, con 2 directores de tesis, y también unos pequeños proyectos que sirven como para impulsar, o sea, con poca cuantía, pero están sirviendo como para impulsar o iniciar investigación interdisciplinar. Y luego, en formación, en docencia, pues un máster de sostenibilidad que lo que tiene más interesante es lo que tenéis aquí. Hemos conseguido que se pongan de acuerdo económicas, ciencias, ingeniería, comunicación, arquitectura y derechos. Esto ya solo ya es para dar, no sé, el Oscar a la colaboración, porque, ¿no? Entonces, muy dirigido a formar profesionales que en las empresas den respuesta a estas materias, ¿no? Y luego, alguien que nos ha venido a buscar, ¿no? Es el Chapter Zero, que es una comunidad de consejeros no ejecutivos que lo que quieren es llevar a las empresas, a los consejos de las empresas, la mirada sostenible, en concreto sobre emisiones cero y cambio climático. Y también nos han pedido un pequeño programa formativo para consejeros tanto ejecutivos como no ejecutivos, para reformarles en este ámbito, ¿no? Esto es algo que nos ha venido de fuera, si queréis. Bien, son ejemplos, pero bueno, yo creo que la idea es esta, ¿no? Si hay compromiso y siguiendo esas aproximaciones que es tanto de arriba abajo como de abajo arriba, buscando nuestros paladines, surgirán cosas y además surgirán otras. O sea, para mí lo más divertido del gobierno universitario es que tú te propones ir para allí, la gente sí te sigue, pero luego haciéndolo de formas increíbles y surrealistas que nunca se te hubiesen ocurrido, ¿no? Entonces, crear el movimiento, dejar que la cosa fluya, y luego pasan cosas pues inesperadas y a veces divertidas. Muy bien, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que ahora vamos a abrir un turno de palabra. No quiero ser yo el que empiece. La verdad es que me han parecido interesantes muchas cosas, la de los proyectos especialmente, porque nosotros no estamos trabajando de esa manera. Y a lo mejor nos deberíamos plantear, es que es una pena que no haya podido estar aquí nuestra vicerrectora que lleva todos los temas de sostenibilidad. Belén, ¿tú querías...? No, hablaba de Débora. Bueno. Estoy aquí.
Bueno, a Belén a lo mejor la conoces, ella es del ámbito de biotecnología, no lo sé, no sé si os conocéis. ¿No? Bueno, un placer. Pues no sé, ¿alguien quiere...? Adelante, Javier. Es director, preséntate si acaso, que te conozca la rectora. Soy director del Departamento de Composición Arquitectónica, que estamos en un terreno, yo creo, interesante en esta universidad de intercambio entre la tecnología y las humanidades. Bueno, en ese sentido, usted, bueno, me ha parecido estupenda y además muy agradable su manera de exponer, que también se agradece. Ha comentado de pasada un tema que a mí me parece fundamental y que quería incluso preguntarles en la Universidad de Navarra si tienen alguna iniciativa en este sentido. Usted ha hablado de Nicolás Lehmann con una muy buena pregunta: ¿puede la universidad salvar al mundo? Yo ahí me remito a algo que con rectorado hemos comentado, la misión de la Universidad de Ortega. Ortega decía que la universidad tiene que desarrollar una cosmovisión, es decir, un entender el mundo en cada momento y en profundidad, más allá de los intereses económicos, de las ideologías políticas, es decir, con interdisciplinariedad y libertad de pensamiento. Este es el gran tema, a mi juicio, de la autonomía universitaria, no solo económica, sino que nos dejen pensar en libertad. Entonces, yo creo que es importante, y cito y no más porque nos implicaba ello, Heidegger en los años 60 decía: hay que pensar de nuevo la realidad y el ser humano, porque estamos sobrepasados. Y la política cada vez es más pobre. Yo, como no tengo un cargo relevante, puedo hablar con libertad, aunque también ustedes lo pueden hacer. Cada vez más pobre en ideas, más enfrentada. Los grandes poderes económicos cada vez quieren controlar más hasta las propias ideologías que inventan y reducen, porque hay muy poco debate de ideas tranquilo en política. Bueno, entonces yo creo que la universidad debía ser, como decía Ortega, él decía, esa facultad de cultura, ese santuario de pensamiento, de pensar los grandes temas. Y esa es nuestra obligación, porque si no estamos haciendo un vulgar seguidismo de instancias que están en decadencia. Entonces tenemos... Y bueno, y por acabar, nosotros estamos haciendo alguna pequeña iniciativa en esto de un cierto foro de tecnología y humanidades, porque hay que pensar la sostenibilidad, está mal pensada. Totalmente. Nosotros hemos desarrollado con ONU Habitat el desarrollo del 11, porque ONU Habitat, como desarrollo del 11, hizo la agenda urbana, pero insuficiente, y nos pedían, hay que pensar más, pero así cada uno de los objetivos y todos en global, ¿no? Y esto por un decrecimiento más que de un desarrollo sostenible. Pero bueno, preguntarles sobre estos think tank que hemos de pensar con libertad y hacer sinergias, si mueven algo en Navarra. Absolutamente. Gracias. Es que lo suscribo al 100%. Tengo este. ¿O que me quito este? ¿Está funcionando? Yo creo que sí. Sí, ¿no? ¿Me oís bien? Pues, vamos, que lo suscribo al 100%. O sea, lo que he dicho de las pegatinas y de las cajas es eso, ¿eh? Educación de calidad. ¿Qué es educación de calidad? A ver, hay que entender también que es la Agenda 2030. Tuve oportunidad de visitar en Nueva York a la persona que lleva formación en las Naciones Unidas. Y dice, no, es que la gente habla de las Naciones Unidas como si fuésemos, ¿no?, una bruja malvada que vive en Nueva York, y dice, es que las Naciones Unidas son las Naciones Unidas. O sea, esto es hay que entender que es una agenda en la que se ha puesto de acuerdo 200 y pico países y sale lo que sale, y que tiene una perspectiva fundamentalmente política. Pero yo, vamos, es que creo que es un momento de oportunidad para la universidad increíble, y que tenemos que ser conscientes de la aportación propia. O sea, yo en el ámbito, por ejemplo, del medio ambiente, echo de menos que hay cero debate sobre qué es la naturaleza, cuál es el papel del hombre. Hay posturas filosóficas de fondo ahí que es que requieren ser pensadas, evaluadas, debatidas. He hablado de paso, así como corriendo, de la deep ecology, pero es muy distinto pensar que el hombre es un animal contaminante o pensar que es capaz de solucionar los problemas y que forma parte de la naturaleza, ¿eh? Es muy distinto, pues, considerar que la técnica tiene todas las soluciones, o pensar que a lo mejor
hay que pensar antes en esas herramientas antes de utilizarlas. O sea que totalmente de acuerdo. Y las universidades ahora, cuando se nos pide interdisciplinariedad, es hablar entre nosotros, porque los problemas tienen muchas facetas, y luego profundizar y cuestionarnos los paradigmas existentes. Somos instituciones de educación superior, por encima de nosotros la nada. ¿Quién puede cuestionar cómo están las ideas que subyacen en los planteamientos de la sociedad? O nosotros o nadie. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues tenemos un centro de investigación en biomedicina que consigue financiación pública. Tenemos un centro de investigación en ciencias sociales que va a por los problemas de la sociedad que lo estamos nosotros financiando porque no hay dinero para eso. Entonces, parte de nuestro reto es conseguir financiación para la investigación que no interesa, pero que subyace a nuestros grandes problemas. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues centros de investigación. En el ámbito de la enseñanza de nuestros estudiantes tenemos unos contenidos humanísticos obligatorios para todas las carreras, o sea, desde química hasta historia, con un fundamento antropológico, ético, ética profesional, cuestiones culturales actuales, poner a pensar a nuestra gente, pensamiento crítico. Suscribo todo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues yo también, pero bueno, qué complicado es. Sí. Bueno, además estamos hablando de cosas que hay universidades, por ejemplo, tecnológicas en Estados Unidos que hace muchos años que las están haciendo, ¿no? El tema de meter las humanidades para formar un determinado tipo de competencias que generalmente uno puede ser un gran ingeniero o ingeniera, pero a lo mejor tener pues serias lagunas, ¿no? En algunos aspectos. Más cuestiones. Yo no voy a hacer lo del otro día, que quede claro. A ver, Llanos. Bueno, buenos días. Me ha encantado la presentación y yo le quería preguntar si en el futuro, quizá ahora los rankings, es lo que, bueno, pues todos estamos ahí viendo a ver dónde nos posicionamos, si las universidades que realmente nos subamos al carro de todo esto, a la hora de elegir un futuro estudiante, dónde ir, se fijarán en estas cosas. Pues mira, si nos fijaremos realmente en estas cosas cuando vayamos a elegir en el compromiso medioambiental, en el compromiso por la justicia social, es decir, en ese concepto amplio de sostenibilidad, mucho más amplio de los términos ambientales, es decir, una universidad comprometida. Mira, voy a ver si... Gracias. Sigue aquí la presentación, ¿verdad? Es que justo en ese pequeño artículo que os decía, vamos a ver si sigue aquí, que creo que sí. Esto no estaba preparado, pero justo en ese pequeño artículo hay una encuesta que se hacía a estudiantes sobre qué opinaban sobre la universidad y la sostenibilidad. Esto es pantalla completa, estoy sin gafas y veo regular. Y les preguntaban, ¿los estudiantes consideran que a las universidades les interesa y les preocupa la sostenibilidad? Pues, bueno, como veis, la mayoría piensan que están las universidades más o menos metidas en esto. ¿Pueden hacer más las universidades y los estudiantes? Esto es consulta a estudiantes, Los estudiantes dicen sí, pueden hacer más. Y luego les preguntan, ¿te parece importante que sean sostenibles? Esencial, muy importante. ¿Los contenidos de sostenibilidad influyen en la elección de las materias? Mucho, bastante, la mayoría de los estudiantes. O sea, cuando os decía que los estudiantes, o sea, que el compromiso de los jóvenes y la sostenibilidad, a ver, creo que si lo hacemos bien, es que en realidad, o sea, vamos a ponernos en que no nos gusta el término, vamos a ponernos, vale, lo que quieras. En realidad, de lo que estamos hablando es de compromiso con la sociedad y el deseo de mejorar las cosas. Y eso es un driver de educación increíble, increíble. Y tenemos ejemplos concretísimos. Nos pasó en la Escuela de Ingeniería con aprendizaje-servicio. Un estudiante mediocre, perdonad, desde el punto de vista académico, que no le iba, que le iba regular académicamente. Hizo un trabajo fin de grado que era adaptar una silla de ruedas a un jugador de
pues no me acuerdo de qué deporte, que sabéis que hay sillas de ruedas adaptadas pues para baloncesto, para tal. Esto era un deporte pues, que no tenía adaptada la silla de ruedas. Squash, o bueno, no sé cómo se puede jugar a squash con silla de ruedas, pero bueno, la cosa es que fue su trabajo fin de grado. Sabía que con eso estaba permitiendo que personas discapacitadas disfrutaran de un deporte. O sea, la motivación. Tenemos que pensar también en cómo es nuestra gente joven de ahora, que con todas sus características de nativos digitales, etcétera, la motivación es súper importante. Pensar que su trabajo está contribuyendo a hacer el mundo mejor es muy importante. Tenemos una herramienta educativa increíble con esto. Entonces, a mí no me gusta nada cuando se denosta la juventud y los jóvenes. Oye, perdona, eso lo llevan diciendo todos los adultos desde hace 2000 años. O sea, tenemos una gente estupenda, pero es verdad que concentrar esfuerzo y tal, muchas veces ahora hay que hacerlo vía motivación. Pues aquí tienes una herramienta fantástica y responden. La inquietud está ahí. Depende más de nosotros, sinceramente, me parece. Sí. Sí, al final es lo que llamamos a veces hacer pedagogía, ¿no? Informar, que conozcan, que... Pero sí, yo estoy de acuerdo, los jóvenes, lo que pasa es que la distancia generacional a veces no nos despista, ¿no? No nos damos cuenta de cosas, pero están mucho más comprometidos con estas cuestiones de lo que parece. ¿Más cuestiones? Sí, a ver. Don Héctor. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la presentación que has hecho y, bueno, muy interesante y la oportunidad desde Rectorado también de seguir formándonos y seguir aprendiendo. Desde Vicerrectorado, pues, llevamos la implantación del plan estratégico. En primer lugar, lo que es el desarrollo, ¿no? Como plan mismo, el plan UPV sirve. A través de la presentación he visto pues, algunos puntos en común, la verdad, cuando citabas, ¿no? Es un plan que lo que queremos es que sea sostenible y abordamos la sostenibilidad desde esa triple vertiente, sostenibilidad económica, social, ambiental. Un plan, como todos sabéis, que sirve, que es internacional, que es relevante, que es vital, que es excelente. Bueno, que voy a contar. Las siglas, lo iba pillando, digo, esto me está saliendo el acrónimo aquí. Sí. Y veo ciertos puntos en común, la matriz que nos has enseñado, una identificación de métricas. Yo soy un poco crítica con los rankings. Hay que serlo, sí. Lo he estudiado bastante, el tema, y cómo las universidades nos alineamos o no. Etcétera, etcétera. Pero bueno, me ha resultado muy interesante la parte de las distintas actividades e iniciativas que ponéis en marcha. Has comentado en concreto que estáis poniendo en común a 2 investigadores de 2 centros distintos, que ha resultado muy útil, pero que anteriormente abordasteis la iniciativa juntando varios centros, no solamente, no centrándolo en 2. Si nos pudieras explicar un poquito más esa experiencia y cómo llegáis a la actividad actual. Sí. En esos tiempos de compartir, os habíamos hecho, en algún momento hicimos, por ejemplo, una jornada sobre sostenibilidad en la que cualquier profesor de cualquier ámbito presentaba lo suyo. Pero nos quedaba, claro, nosotros tenemos 14 facultades, o sea, tenemos una extensión de áreas muy grande y nos quedaba todo como un poco disperso. Y era interesante como para mostrar al exterior todo lo que hacíamos, pero no era tan útil para que hiciesen vínculos entre ellos. Entonces, lo que hemos hecho con esas jornadas de Time to Share es reducir un poco el foco, manteniendo la interdisciplinariedad, pero reduciendo un poco el foco para facilitar un encuentro del que luego puedan salir colaboraciones reales. Entonces, lo que hemos hecho es vincular, por ejemplo, pues, arquitectura con ciencias. Y hacemos una jornada sobre pues, arquitectura y ciencias. O sea, que ahí salen pues, cosas como, yo qué sé, hospitales biofílicos, que son edificios en los que la naturaleza está incluida en el entorno del paciente y que se recupera antes, ¿no? Y puedes invitar a un médico que te lo cuenta, pero está muy focalizado para hacer colaboraciones entre arquitectura y ciencias, por ejemplo. O la última que hemos hecho, que ha sido sobre países en vías de desarrollo. Pues hemos traído económicas y sociología, el Instituto de Cultura y Sociedad. Entonces, cosas muy pensadas para... Entonces, bueno, en realidad es conocer como tu mapa de investigación,
y decir, en estos dos ámbitos puede haber colaboraciones, los junto y a ver si surge la chispa. O sea, esto es como la amistad o como enamorarse. O sea, no puedes forzar, hay que conocerse y ver si de ahí surge la chispa. Entonces, os ha funcionado bien que no sea todos con todos, sino focalizar un poco más dos centros, investigadores y profesores de dos centros. Pero eso dependerá un poco cómo sea vuestra estructura, que justo a lo mejor lo preferible es coger un tema un poco enfocado y de todas las áreas que traten sobre eso. ¿Y los resultados que habéis obtenido de esta práctica? Pues lo que hemos hecho es, generamos las ocasiones de conocimiento y luego hacemos dos convocatorias, una de tesis codirigidas y otra de proyectos de investigación codirigidos, y les decimos, si os habéis entendido y hay algo común, aquí tenéis un poco de dinero para hacer algo. Esta es la idea. O sea, ¿Un poco de dinero? Esto es $1 millón de euros. Sí, tenemos ahí 5 millones, medio millón de euros. Hemos empezado, claro, como las tesis, una tesis doctoral, pues al final, en fin, te sale una cantidad no pequeña entre los gastos de todo tipo y el contrato, etcétera. Entonces, no hemos empezado desde el primer año con 500.000, cuando se irá sumando doctorandos cada año y en el momento de la velocidad de crucero será medio millón al año. Ahora hemos empezado más pequeñitos. Pero bueno, la idea es eso, ir teniendo pues unas 8 o 10 tesis que sean de este tema, ¿no? De estos temas, sí. No es un programa muy interesante, vamos, a mí me parece que es una idea que a lo mejor debemos, no lo sé, miro a la vicerrectora de investigación, pensémoslo. A ver. Pero me habían pedido aquí también el turno. Vale, Sí, vale, pues. Bueno, muchas gracias. A mí me ha encantado porque lo has hecho súper amable, súper rápido y muy dinámico. Me ha encantado. Entonces yo te quería preguntar, ¿tenéis ayuda de entidades privadas? Quiero decir, porque esto, claro, me parece un gran abismo que no sabría ni por dónde empezar. Me imagino que habrá ayuda pública, pero ¿colaboráis con empresas a la hora de desarrollar ese tipo de proyectos? Sí. Pues a ver, tenemos una tradición fuerte de colaboración con empresas. Nuestra estructura económica como universidad privada sin ánimo de lucro, tenemos por un lado la docencia, que se cubre con las matrículas de los estudiantes, y luego la investigación y los proyectos levantando fondos de todo tipo. O sea, tenemos fondos públicos, fondos privados de fundaciones, y luego tenemos empresas que colaboran con nosotros. A veces colaboran para el lanzamiento de un nuevo proyecto, pues por ejemplo ese nuevo centro que os he dicho, Bioma, pues es una movida, y estamos en una movida económica importante porque no tenemos, tenemos que levantar esos fondos. Entonces, pues tenemos desde 2 millones de presupuestos generales del Estado, hasta fundaciones de bancos que han entrado, hasta empresas individuales que quieren vincular su marca con la nuestra y les interesa la sostenibilidad. Algunas pues con un planteamiento muy de os ayudamos en esto y, por ejemplo, pues financiamos el equipamiento de un laboratorio, por ejemplo. Otras, en cambio, les interesa la investigación y lo que hacen es financiar una cátedra y entonces financian actividad. Entonces tenemos pues un número, vamos, creciente de cátedras, vamos poco a poco, pero pues tenemos, yo qué sé, una cátedra Repsol de hidrógeno verde, o esa cátedra Saltoki que os decía para desenchufar un edificio, o una cátedra de madera para construcción en madera. Entonces, eso es resultado de relaciones muchas veces de las facultades. Así como los proyectos grandes son más relación institucional y búsqueda de fondos institucional, las cátedras suelen ser resultado de la conexión, claro, de la farmacia con... Entonces, tenemos una tradición larga. Tenemos también, por ejemplo, líneas de investigación financiadas por empresas con cierto, vamos, compromiso de que los resultados son de uso prioritario suyo, pero no con un modelo de servicio, sino de más altruista. O sea, tenemos, la verdad, en eso somos bastante... Y hay que mover de todo. Hay ayudas para sostenibilidad ahora, o sea que así en general puedes presentarte a cosas, pero siempre jugamos con el doble juego de lo público y de levantar fondos privados. Sí. Usted tenía una pregunta, ¿verdad? Antes. Sí, es que sí. Está siguiendo un orden muy riguroso con los turnos. Y entonces, bueno, sumarme a los agradecimientos y un poco al elogio de la forma de exponer. Creo que ha estado muy clara y muy bien estructurada. Esto yo creo que está muy bien.
Yo soy director de área de Transición Verde, con lo cual esto me toca bastante de lleno. Y me hubiera deseado que estuviera aquí nuestra vicerrectora, como ha dicho el rector, que está en Barcelona, pues también asistiendo a unas jornadas en las que tiene que hablar de estas cosas, ¿no? Porque ella tiene todo lo que tiene que ver con sostenibilidad de la universidad en la cabeza, y entonces pues hubiera sido muy interesante. De hecho, creo que una de las primeras cosas que podríamos hacer es ponernos en contacto y compartir experiencias. Será un placer. Veo que muchas de las cosas que han aparecido en la exposición, en parte o en gran parte, se están haciendo aquí también. Quizá lo que nos falla es la comunicación, el compartir de verdad todo lo que se está haciendo. Y ya más concretamente, yo tengo mi propia opinión sobre lo que voy a preguntar, pero me interesaría, has hablado de principios, y en los principios has hablado de liderazgo, de coherencia, de implicación, es decir, de los motivados, de los que estamos aquí, la mayoría de nosotros, ¿no? De contar con el entorno, de proyectos estrella, de varias cosas, ¿no? Pero ¿hay alguna o algunas que son primero, que son imprescindibles, que sin esas ya no hay nada que hacer? ¿Cómo se ve eso desde la Universidad de Navarra? Y de alguna manera lo enlazo con una cuestión que puede ser un poco crítica, que igual nos metemos en un lío por hablar un poco más de esto, pero y probablemente no nos pueda responder. Esto es una pregunta que yo creo que nos debemos hacer nosotros, ¿no? Es decir, ¿habrá una diferencia importante en la manera de gestionar una universidad privada y una universidad pública para poder hacer determinadas cosas que quizá desde el ámbito público sean como más complicadas, o por lo menos no tan directas, ¿no? De tomar decisiones sobre todo, y de dónde meto, con quién colaboro, empresas privadas, etcétera? Aquí hay muchas cátedras de empresa, es decir, hemos dado muchos pasos en esa línea, pero tenemos unas ciertas limitaciones que yo lo enlazo un poco con esta idea de los principios, ¿no? De cómo hay que hacer las cosas y por dónde hay que empezar. Y ahí lo dejo. Sí, muchísimas gracias. O sea, yo creo que abajo arriba y arriba abajo son imprescindibles. O sea, si no hay liderazgo desde arriba y si no se percibe, es muy difícil cambiar una cultura. A no ser que, oye, que igual ya la tenéis y entonces ya no hace falta porque ya está cambiada. Pero creo que en general es algo a lo que debemos avanzar las universidades. Y eso, y que se vea que importa arriba, lo veo fundamental. Y luego, conseguir la implicación del abajo arriba y dejar que fluyan las iniciativas desde abajo, lo veo igualmente importante. La coherencia es que me parece que viene dada. Si hay compromiso de abajo arriba y de arriba abajo, el campus, vamos, ya se encargará los motivados de decirte que lo puedes tener así las papeleras. O sea, que creo que eso sucede. Se puede hacer todo esto prescindiendo del entorno. A mí eso me parecería una pérdida de oportunidad. Se puede hacer todo esto sin un proyecto estrella. Facilita, no es imprescindible. O sea, yo diría que las dos primeras, de arriba abajo y de abajo arriba, son las fundamentales. Las públicas y las privadas. A ver, todos tenemos nuestras líneas rojas y nuestras limitaciones. Pues las universidades públicas estáis más constreñidas en qué podéis hacer y qué no. También, por ejemplo, me suelo reír con mi homólogo de la Universidad Pública de Navarra, porque los dos estamos haciendo edificio nuevo. Él, la Facultad de Medicina, y yo, Bioma. Claro, digo, yo es que estoy, vamos, yendo con la boina, pasando, buscando dinero. Y él está esperando a que se construya el edificio. Y digo, joder, qué envidia, tío. O sea, haces un edificio nuevo, pues, vamos, porque el gobierno de Navarra está detrás y te lo financia. O sea que para unas cosas... siempre el jardín de al lado está más verde, ¿verdad? Y a veces dices, qué suerte tienen estos, ¿no? Pero bueno, los límites lo que te dan es creatividad, ¿no? Esto es como el que tiene que tocar la guitarra que le falta una cuerda, pues entonces hace una composición increíble, ¿no? Con una cuerda menos. Entonces, bueno, creo que ahí está nuestro reto, cada uno con nuestros condicionantes, pues sí, movernos y también creo que se trata de convencer a las estructuras de arriba, ¿eh? O sea, éramos críticos con los rankings, yo también lo soy, vamos a influir en los rankings. Hablemos con la Riri Fratri del Green Metrics, digamos, Riri, oye, que este indicador no tiene sentido por este motivo y por otro. Entonces creo que también plantearnos, o por ejemplo, financiación público-privada, España necesita una ley de mecenazgo que le salga a cuenta a las empresas
meter dinero en las universidades, y las públicas tenéis que hacer aseguraros de que eso puede fluir y que no hay todo tipo de trabas para que entre dinero de empresas en las universidades. Y ahí nos podemos aliar unos y otros, ¿eh? Es decir, venga, vamos a ver si influimos para que haya una buena ley de mecenazgo y podamos contar con más financiación externa. O sea que, bueno, cada uno con nuestros límites, y creo que también nos podemos unir en cosas y decir, vamos a intentar influir arriba. Pepe Vargas. Hola, soy Pepe Vargas, soy miembro del Consejo Social, y precisamente lo que yo quería decir es lo que la compañera de hace 2 turnos ha explicado, y es que el plan estratégico que hace unos meses se presentó tiene 5 metas estratégicas, una de las cuales es una universidad sostenible, la cual tiene 3 submetas. Una submeta social, la submeta económica y la submeta medioambiental en cuanto a sostenibilidad. Y quiero añadir que la palabra que más me ha gustado de una de las diapositivas que hemos visto en la presentación es vivible, porque fue una palabra objeto de mucho debate durante la preparación y elaboración del plan estratégico. Muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias. Sí, vivible. Sí, como somos universitarios, ¿y qué es la vida? ¿Y qué es vivir, verdad? Sí. Pero bueno, ahora, por ejemplo, estamos en un momento en el que hay mucha conciencia de la importancia de la salud física, la salud mental, los hábitos saludables. Ahí también las universidades tenemos mucho que decir, ¿eh? Que es una vida plena desde el punto de vista humano, y cuestionarlos también los estándares que circulan por ahí, porque al final todo esto lo va a hacer personas, y tienen que ser personas pues que estén capacitadas y con ganas y con salud también psíquica para hacerlo, ¿no? O sea que sí, vivible tiene mucha letra pequeña. Héctor. ¿Así? Sí. Mejor, sí. Digo, soy el director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. Lo primero, agradecer la charla, muy interesante. A mí estos temas me interesan mucho. Una cosa que nos he mencionado y que veo interesante es que en etapas formativas previas también tiene que haber un trabajo muy importante, porque si no aquí a lo mejor llegamos tarde. Para mí vivimos muy de espaldas a la naturaleza, y la mayoría de nosotros sí salimos y nos preguntamos el nombre de muchos de los árboles que tenemos aquí en el campus, casi ninguno lo conocemos, y lo que no conoces, hay una palabra que ahora no recuerdo para la ceguera frente a la naturaleza. Cuando no la conoces, pues es que pasas por delante y ni lo ves, no te das ni cuenta. Entonces yo creo que ese es un problema que hay que tratar probablemente antes de la etapa universitaria, porque ya llegamos tarde. Y luego me interesaba también comentar que yo creo que todas estas medidas son muy interesantes, y yo, por ejemplo, a la vicerrectora de campus nuestra, ya hace 3 años cuando entré de director, le ofrecí y le pedí que pusiéramos compostadoras aquí en la universidad, y ofrecí pues, nuestra escuela para hacer algún programa piloto en ese sentido. Todo eso está muy bien, y obviamente tenemos que encontrar la manera de no emitir gases de efecto invernadero, y hay que investigar, pero tenemos noticias recientes de este verano del cómo de rápido está derritiéndose el hielo en los polos, de cómo está subiendo la temperatura de los océanos, que los climatólogos están desconcertados porque está yendo a un ritmo mucho mayor de lo que ellos pensaban, que nos hace pensar que hasta qué punto igual llegamos tarde. Y entonces mi pregunta es si serías partidaria en el ámbito universitario, que es de lo que estamos hablando, de tomar medidas un poco más contundentes y drásticas, como podría ser prohibir la venta de agua embotellada en el campus, o incluso premiar o prohibir el que se venga en vehículo particular a la universidad. Es un poco drástico, a lo mejor puede ser contraproducente porque estás irritando a la gente y no es eso lo que se pretende, pero ¿hasta qué punto la urgencia podría justificar medidas de ese tipo? Gracias. Sí, muchas gracias. No, totalmente de acuerdo. De hecho, eso primero que decía, solidaridad intergeneracional, ¿no? ¿Qué país o qué mundo vamos a dejar a los que vengan? No, ya es como, o sea, esta generación, ni siquiera es la siguiente. Sí, o sea, que hablamos de la cuestión de los tiempos, ¿no? La emergencia de la situación y la lentitud, la limitación de los tiempos de la universidad, que es así. O sea, la docencia es lenta, la investigación es lenta. Lo de las botellas de agua, vamos, yo me lo tomé como una
como una especie de cruzada personal hace unos años y te das cuenta de lo complicado que es todo. Era la hidra de las 1000 cabezas. Hubo un momento, bueno, de hecho, ayer pensé, igual les cuento lo de la botella de agua y pensé, bueno, depende si hay botella de agua o no, porque si hay botella de agua aquí no lo voy a decir. Porque hubo un momento en el que decidí hacer acciones drásticas y a veces son buenas, ¿eh? Una acción drástica, pensé que lo que veo poco sostenible y puede causar el efecto contrario es acciones drásticas sobre los demás. Creo que las tiene que tomar uno. Entonces hice una acción drástica cuando era vicerrectora que era no voy a hablar en ninguna mesa en la que haya botellas de agua. Entonces, claro, un problema, ¿eh? O sea, me invitan acto académico de un colegio mayor, en un salón de actos nuestro, iba a hablar de sostenibilidad y contra el plástico y todo lleno de botellas de agua. Llegué pronto y le dije a la organizadora, oye, yo no voy a hablar con botellas de agua, entonces rápidamente cambiaron por jarras, ¿no? Y bueno, entonces ya se corrió hasta tal punto que al cabo de un tiempo un rector de otra universidad me dijo, tú eres la de las botellas de agua. Y digo, Dios mío, esto ya ha cundido, que soy la histérica de las botellas de agua. Bueno, a veces ayuda, pero se colaban por todas partes. Las daban las cafeterías que las tenemos subcontratadas con el menú del día. Y decía, pero a ver, ¿qué necesidad? El agua de Pamplona además es excelente. O sea, tenemos un agua de manantial, pues, agua del grifo, por una jarra, por unos vasos, bueno, que no sean de plástico, bueno, en fin. Entonces, una lucha. Luego vino el COVID, habíamos puesto fuentes por toda la universidad y tuvimos que cerrarlas por el COVID. Volvieron a aparecer las botellas de agua. Entonces, en fin, es costoso. Creo que las acciones drásticas las tiene que hacer uno y luego lo que hay que hacer es facilitar. Pues que se pueda enchufar el vehículo eléctrico, porque tú no sabes qué vida tiene la gente. Es que a lo mejor viene en coche porque tiene que hacer la ronda de los coles o porque luego la ronda de las extraescolares o porque tiene un padre discapacitado que tiene que llevar al hospital de día. Entonces, sí, veo complicado. Creo que la invitación es hacer las acciones drásticas uno y luego, si llegamos tarde o no, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano desde nuestro ámbito. O sea, hay temas que nos exceden. Pues el tema de las emisiones tiene mucho que ver con políticas y con medidas pues que nos exceden. Pero bueno, si cada uno pone su granito de arena, pues al menos, pase lo que pase, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Sí, la primera pregunta. Totalmente de acuerdo con... Gracias Isabel. Pues en el proyecto este bioma que os decía, que va a tener un instituto de investigación, el otro va a ser un museo de ciencia. Entonces, tenemos ya un museo de arte que ha sido una experiencia increíble de vivificación y de dinamismo de la propia universidad y de encuentro con la ciudadanía. Este museo de ciencia se basa en que tenemos una colección pues de fruto de donaciones de coleccionistas y de la propia actividad de la Facultad de Ciencias con una cantidad de especímenes increíbles. Tenemos 2 millones de registros museísticos. O sea, después del Museo Nacional de Ciencias Naturales tenemos la colección más extensa. Entonces, la idea es utilizar ese pequeño tesoro que tenemos para hacer un museo que combine la admiración por la naturaleza y la pasión por la ciencia. Y esto es un tema interesante para los que estáis en cuestiones educativas. La educación medioambiental y la educación científica se están uniendo, porque eran como 2 mundos, ¿no? Uno abraza un árbol, lo digo con todo el respeto porque yo abrazo árboles, por cierto, o sea que me parece una cosa muy bonita de hacer. Y admírate de las especies animales, y lo otro, investiga. Entonces queremos traer las 2 cosas, también para hacer una ciencia al servicio de la persona y de la naturaleza, porque si no la ciencia se ve como manipulación y la idea es plantearnos también nuestra ciencia y nuestra tecnología para que esté al servicio de. Entonces, en ese museo vamos a tener un programa educativo muy potente y la idea es generar vocaciones STEM desde que son pequeñitos y van a tener pues, actividades, su propio laboratorio y de la mano de sus profesores, de modo que podemos suplir las carencias de la enseñanza de la ciencia y de la tecnología en España, porque hemos detectado que hay un problema de motivación incluso de los profesores de ciencias que han hecho magisterio, de los pequeñitos, han hecho magisterio, han ido por letras y a lo mejor hicieron la última asignatura de ciencias a los 14 años y se ponen a enseñar ciencia. Entonces queremos ir al servicio de la educación primaria y secundaria en ciencias. Entonces eso totalmente de acuerdo, hay que ir antes. Maribal.
Bueno, rectora, muchas gracias. Yo creo que esta presentación a mí al menos me ha hecho reflexionar mucho. Yo soy Maribal Segarra, vicerrectora de Organización de Estudios, entre otras cosas. Entonces, hemos cambiado la universidad recientemente las competencias transversales. Desde hace muchos años aquí tenemos unas competencias transversales intrínsecas en los estudios que los estudiantes, bueno, desde el profesorado y los estudiantes, pues deben adquirir, ¿no? Una de ellas, hemos pasado de 13 a 5, una de ellas es el compromiso social y medioambiental. Y lo tenemos y creo que nos falla, y además estoy de acuerdo con José Luis, un poco la comunicación, ¿no? Darle valor a esto que hacemos. Y voy a reflexionar mucho sobre la presentación y a ver qué podemos sacar para darle más brillo, ¿no? Porque realmente tanto mi compañera, la vicerrectora de Desarrollo de los campus, como desde bueno, el resto del equipo y el rector, sobre todo, tenemos muy claro el tema de la sostenibilidad, pero quizá nos falta un poco de darle importancia a estos temas, ¿no? Que están además tan imbricados en la docencia desde Y yo, fíjate, siempre. creo, totalmente de acuerdo, y creo que además tienen un efecto importante, que es un efecto esperanzador. Digo esto porque los temas de sostenibilidad, junto con la mirada crítica, que es legítima además, que siempre en la universidad tiene que haber mirada crítica, a veces hay una cosa que se llama la ecofatiga, que está también descrita, que es la gente está cansada de que le digan que se va a acabar el mundo mañana. Es que a nadie le anima esto, ¿no? Pues si se va a acabar, vámonos a los bares, ¿no? Y yo qué sé, pues que se acabe. Yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, mostrar lo que hacen las empresas, lo que hace la gente joven. Ese proyecto que se ha puesto a aprendizaje-servicio era una chica de arquitectura que había tenido una profesora que era una religiosa que había estado en Pamplona y se había ido a África y que le había dicho que tenían necesidad de un comedor porque estaban al aire libre y tal. Entonces, esta chavala, o sea, con la cátedra de madera, su trabajo fin de carrera fue hacer un prototipo que se hizo en pequeñito en la propia universidad en Pamplona con la colaboración de todos ellos cerraron las vigas, montaron el prototipo de lo que iban a hacer en Kenia, se fueron en verano con 2 profesores, estuvieron ahí 3 semanas, montaron un comedor súper chulo, vamos, la comunidad local entusiasmada, los proveedores dieron gratis las cosas, la estudiante aprendió un montón porque hizo todo el desarrollo del proyecto desde conseguirlo. Luego lo cuentas y es que dices, se pueden hacer cosas, ¿solucionan los problemas de todo el planeta? No, pero se pueden hacer cosas. Entonces contarlo creo que además tiene ese efecto esperanzador en los estudiantes y en nosotros, sinceramente, que también, ¿no? Saber que estás teniendo un impacto positivo. Entonces los canales que tengáis, pues es que son historias de éxito seguro. Pues gracias, María. ¿Alguna cuestión más? La verdad es que han salido muchas cosas así que, vamos, iba a decir colaterales, pero no, al final está todo relacionado y que, bueno, pues en realidad compartimos muchísimo. O sea, el tema de las botellas de plástico, bueno, aquí tenemos también una cruzada. De hecho, recuerdo la primera acción como rector fue la campaña aquella que hicimos, ¿no? Incluso gamificando, ¿no? El tema para que la gente rellenara las botellas en las fuentes que hay por todo el campus y cada vez que vemos botellas de plástico en algún sitio, pero claro, lo de las medidas drásticas, yo comparto lo que tú dices, es que hay que tener mucho cuidado. Una medida drástica es muy ciega y puede tener unos efectos a veces muy indeseables. Entonces, bueno, pues hay que explicar, consensuar y tiene que estar todo muy, muy, muy claro para poder llegar realmente a decir, hasta aquí, esta es la línea, porque siempre hay excepciones que se te escapan. Bueno, más cuestiones. Bueno, aquí se ha hablado de muchos temas muy interesantes. Bueno, yo puedo plantearte, porque la transparencia que habías puesto de los proyectos, no me ha dado tiempo de ver la parte final. Si nos pudieras hablar un poquito de esa parte y qué es lo que consideras más complicado y más prioritario para la universidad. La parte final dices de si lo que había en la tabla esa de proyectos más a futuro, de proyectos más a futuro. Sí, la materia de materialidad. A ver, una de las dificultades es el componente económico de esto. O sea que nosotros que tenemos nuestra universidad, la Universidad de Navarra tiene 71 años. Y empezó, pues eso, cuando había 12 universidades en España. O sea que somos
viejitos, ¿no? Y tenemos edificios pues viejitos. Entonces te encuentras con que pues, medidas de, yo qué sé, de aislamiento térmico, de buena gestión, algo tan sencillo como vamos a intentar hacer un mejor uso de los recursos para la calefacción. Pues nosotros tenemos 14 calderas diferentes, algunas muy viejas, con unos radiadores, solo cambiar todo el sistema, no tenemos dinero para hacerlo, es que así de sencillo. Entonces, en lo que es gestión del campus, pues que a veces los límites generan creatividad. Pues si encuentras una empresa que te ayuda a monitorizar y a hacer, pues mira, con tu, como decía aquel mal dicho, con tu dinero y mi talento, no, pero bien, pues a ver si conseguimos. Entonces, el límite económico en un campus histórico es importante en estas cuestiones. Y junto con eso, lo que tiene que ver con hábitos, porque somos resistentes al cambio en general, la especie humana. Entonces, conseguir, pues yo sé, ¿no? Que la gente apague las luces, o que la gente no se deje pues, corriendo el agua, o que pues hay también una parte como de compromiso y de pues que necesita hacer una tarea educativa que la tenemos pensada para nuestros estudiantes en el aula, pero educar al educador pues no siempre es fácil. Entonces, bueno, yo creo que se trata de ir viendo lo posible desde el punto de vista económico y lo que pueda tener pues, un mayor impacto también en los hábitos y en la mente de la gente, ¿no? Y luego hay cosas que son difíciles. Nosotros, por ejemplo, la huella de carbono hemos hecho en el ámbito 1 y 2, ¿no? Pero claro, viajamos mucho y hacemos muchos viajes. Claro, eso tiene una huella de carbono brutal. Pues puedes a lo mejor ir a aerolíneas que luego compensan plantando árboles. Luego te vienen los de ciencias y dicen no, que los árboles que plantan no son los que hay que plantar. Que no son... Entonces, por eso digo que son temas complicados, y, por ejemplo, nosotros somos muy internacionales, pensamos que eso también tiene un impacto social muy importante, ¿no? Si nuestros estudiantes aprenden de Estados Unidos, de Latinoamérica, aprenden lo que es responsabilidad social y ambiental, cuando vuelvan a sus países serán personas que contribuyan a mejorar sus... Entonces no vamos a dejar de ser internacionales porque tiene mucha huella de carbono viajar y no van a venir de Latinoamérica en barco, es que, ¿no? O sea que, pues digo que complejidad hay, ¿eh? Pero bueno, creo que es combinar lo que pueda tener más impacto, sobre la mirada del impacto me parece que es interesante, con lo que nos podemos permitir también económicamente. Sí. Me ha gustado mucho además lo que has dicho y lo has repetido en varias veces y lo malo es que hay veces que no está ocurriendo, que en las universidades tenemos que discutirlo todo y criticarlo todo y vivimos unos tiempos donde eso parece que nos ponemos unos topes, ¿no? al diálogo y a las opiniones que no son buenos para el ambiente académico, pero bueno, más cuestiones. Elena, otra vez. Sí. En cuanto a alumnos, sí. personal de administración y servicios y luego aparte, para no continuar luego, formación presencial, todo el discurso parece que vaya encaminado a vivir el campus y la experiencia en el campus. Pero me gustaría saber qué apuesta, si existe, sobre formación a distancia, formación en formato híbrido. Vale, ¿Qué apuestan? Sí. Pues muchas gracias. Voy a intentar hacer así una cosa rápida, un pitch. A ver, la Universidad de Navarra, en cuanto a volumen, pues tenemos 13.700 estudiantes. De estos, cerca de 10.000 son de grado, 1.000 de doctorado y el resto de posgrado. Nuestro campus principal dedicado al grado está en Pamplona, donde tenemos todas las facultades y ese campus verde que intentamos gestionar sosteniblemente. En San Sebastián tenemos la Escuela de Ingeniería y un centro tecnológico. Somos una universidad privada con centros de investigación. Los dos más grandes con edificio propio y cientos de investigadores son el CEIT, que está en San Sebastián vinculado con la Escuela de Ingeniería, y CIMA, que es un centro de investigación médica aplicada vinculado a la Facultad de Medicina, de Ciencias de Enfermería y al hospital, la Clínica Universidad de Navarra, porque somos una universidad con hospital. Tenemos la sede principal del hospital en Pamplona y una sede en Madrid que va creciendo
Y en Madrid tenemos también un edificio de posgrado. Nuestro posgrado se distribuye más o menos la mitad en Pamplona, vinculado con la investigación, másteres orientados a la investigación. 600 alumnos tenemos en Madrid, más vinculado con la empresa. Ahí tenemos también másteres profesionalizantes y pues, de acceso a la abogacía, de ingeniería, etc. Luego tenemos la Escuela de Negocios, que es el IES, que tiene su sede principal en Barcelona, su sede en Madrid, que va creciendo, y luego sedes más pequeñitas, pues una en Frankfurt, otra en Nueva York, otra en Sao Paulo. O sea que esto es como una cosa grande, digamos. Pues de empleados tenemos 6.700 empleados. Una parte relevante se la lleva a la clínica. Tenemos 1.000 profesores, si contamos con colaboradores, etcétera, 1.200 profesores. Académicos puros y duros de plantilla, 700. Y bueno, estas son así nuestras cifras, así en grosso modo. Entonces, bueno, muchas facetas, sí, tenemos un museo de arte, ahora vamos a tener un museo de ciencias, es una actividad bastante diversa. ¿Tu otra pregunta? Si me he ido con el pitch, entonces somos presenciales. Suelo decir que el COVID nos ha enseñado dos cosas, que queremos seguir siendo presenciales, nos parece que es el producto estrella, la presencialidad. Y sobre todo para el grado somos presenciales y no nos planteamos tener, por ejemplo, grados online o cosas de ese estilo. También vemos la importancia y las posibilidades que te da el mundo online, que vinculamos más a docencia. O sea, tenemos másteres que tienen ese componente online y luego también cursos no reglados online. Y ahí hemos ido avanzando, cada vez tenemos más programas, muchas veces vinculados a empresas, pues una empresa Pharma Biotech que quiere que hagamos un curso de inmunoterapia. Pues tienes un tema de mucha relevancia en que muchos profesionales de medicina se quieren actualizar y hacemos ahí un programa online sobre inmunoterapia con financiación de fuera. O, por ejemplo, tenemos un instituto de Big Data e Inteligencia Artificial y vemos que hay un nicho de personas que se quieren formar en este tema, que son profesionales que no tienen posibilidad de presencialidad y que no quieren hacer un máster. Pues hacemos un programa pensado para ellos. Vamos a cosas muy pensadas, muy de nicho y adecuadas a las circunstancias de las personas. Nuestra oferta principal es presencial. Y luego tenemos modelos híbridos interesantes de cosas online que incluyen 2 semanas presenciales y jugamos un poco con las dos cosas. O sea que sí, nos movemos en los dos ámbitos, pero nuestra apuesta es que creemos que para esa etapa tan transformadora que es el grado, por ejemplo, nada como la presencialidad. Sí. Más cuestiones. Bueno, hemos acabado un poco hablando de un tema que, bueno, nosotros nos tiene también ahora mismo, digamos, metidos en una meditación, ¿no?, sobre por dónde hay que ir. Somos una universidad presencial, absolutamente, y la presencialidad tiene indudables ventajas. Hay cosas que solo se pueden hacer así, pero desde luego la enseñanza online también tiene ventajas enormes e incluso podría reducir la huella de carbono también. Y, o sea, si empezamos a hablar de sostenibilidad, obviamente, también puede ir por ahí. Bueno, ¿alguien se anima a alguna cuestión más? ¿Hasta qué punto, ya que estábamos en eso, la experiencia de la pandemia, el haber tenido que ir online, ha transformado a la universidad o ha generado nuevos proyectos de mucho cambio en cómo se configura? Nos ha ayudado, primero, a cualificarnos a todos los profesores, a los de más de 50 años, que algunos eran un poco reticentes. Y luego lo que nos ha llevado es a una presencialidad, a quitar obesidad en la presencialidad. Porque nos dimos cuenta de que teníamos presencialidad obesa. Os pongo un ejemplo. Prácticas de bioquímica. Pues los alumnos tienen que realizar una práctica de laboratorio. Siempre hemos apostado por trabajo de laboratorio individual, etcétera, de 3 horas. La primera media hora, el profesor explicando cómo es la práctica. Pues eso es presencialidad obesa. O sea, explicar que es una práctica, haces un vídeo, lo tienen que ver en clase, llegan al laboratorio, les haces un test rápido online, tienes los resultados en 1 minuto, ¿no? Y vamos a una preparación. Eso es la presencialidad obesa. Entonces, hemos ido
reduciendo, porque había cosas que aportaban poco valor. O sea, la presencialidad es para lo que aporte valor para lo experimental, que hay que experimentarlo. Pero si puedes diseñar una práctica de manera que puedas saltarte la espera de 2 horas no hay esperas, pero de media hora en la que están, pues te las saltas. Entonces, hemos más músculo y menos grasa en presencialidad. Eso está muy bien. Y una pregunta, una curiosidad que me ha suscitado ahora. Vuestro modelo docente, vuestro modelo docente, el ECTS, ¿cuántas horas de presencialidad del estudiante son? El ECTS, bueno, fíjate, también con la pandemia, ahí permitimos, cuando tuvimos el momento medio presencial, permitimos que hubiese una horquilla entre 5 y 10 horas, pero hemos vuelto a las 10 horas. ¿Habéis vuelto a las 10 horas? Sí. ¿Con carácter general? Bueno, las prácticas, por ejemplo, según la naturaleza de las prácticas, pueden considerarse 5 horas. Sí. Lo que también hay, en esta reducción de la obesidad que os comentaba, también nos hemos dado cuenta de que había algunas facultades que tenían un exceso de presencia del alumno en aula y laboratorio y poco tiempo para estudiar, porque a todo esto que queremos que estudien. Entonces, ahí también ha habido algún adelgazamiento, sí. Interesante, sí. Bueno, a ver, si no hay más cuestiones, lo damos ya por concluido. Muchísimas gracias, María. Gracias a todos.